Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Este es un video muy interesante, que es ¿qué vende Australia al mundo para ser tan rica? En estos momentos de todas las economías que hay, todas en absoluto, la única economía que, bueno, no la única porque la de China también está creciendo, pero es increíble lo que están haciendo los australianos y cómo están logrando sobrellevar y confrontar todo lo que está pasando en el mundo y lograr que su economía siga avanzando y siga creciendo de una forma muy competitiva. Entonces, me gustaría muchísimo que viéramos este video, ¿qué vende Australia al mundo para ser tan rica? Y que reaccionemos. Miremos qué es lo que pasa con Australia. ¿Por qué este país es tan rico? ¿Y qué cosas hay que aprenderle? Australia es uno de los países más ricos del mundo. Es más, hasta antes de la pandemia podían presumir de no haber sufrido ninguna crisis económica. Sin embargo, ¿sabríais nombrarme alguna empresa australiana? Pensadlo bien, hablamos del país del futuro. La verdad es que es un país muy bonito. Basta con echar un vistazo a ciudades como Melbourne o Sydney para imaginarse cómo será el mundo en 2050. Y da igual el ranking que miremos, Australia siempre está en los mejores puestos. Los australianos disfrutan del segundo salario mínimo más alto del planeta, con casi 2.000 euros al mes. Además, son una de las economías más libres del mundo, donde es más fácil hacer negocios, pero a la vez con un estado del bienestar envidiable. Cuando el mundo entero sufría la gran crisis financiera, los australianos estaban creciendo a ritmos del 2% del PIB, e incluso ahora, con la crisis del coronavirus, Australia puede presumir de estar en una situación mucho mejor que casi cualquier otro país. Hay que decir que ha sido uno de los mejores países que ha sabido confrontar todo el tema de la pandemia, los picos, todo. En realidad han sabido hacer las cosas bien, muy bien. Aparte que obviamente tienen muchísimo dinero para pues hacerlo bien también. Eso es cierto. Yo creo que si los países latinoamericanos no robaran tanto. Australia es un país rico, muy rico. Sin embargo, vuelvo a la misma pregunta. ¿Conocéis alguna empresa australiana? Posiblemente no muchas. Tal vez os suene la aerolínea Qantas, también es australiana, la marca de ropa Rip Curl, y si hay algún compañero youtuber por aquí, tal vez conozcáis otra más, Rode Microphones. Por ejemplo, este micrófono del que os estoy hablando es de esta marca de micrófonos. Sí, estos micrófonos son australianos. En cualquier caso, hablamos de empresas relativamente pequeñas. La pregunta es, ¿dónde está el Google o el BMW australiano? Por eso, la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿de dónde viene esa riqueza tan impresionante de Australia? ¿Qué venden al mundo para ser tan ricos? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, ya que vamos a hablar del país del surf por antonomasia, vamos a hablar de surfear en Internet. Internet cada vez tiene más restricciones geográficas, así que si queréis poder navegar por Internet libremente e incluso por páginas web australianas, tendréis que usar una VPN. ¿Y cuál es la VPN favorita de VisualPolitik? Pues ya lo sabéis todos, Surfshark VPN. Bueno. Surfshark es una VPN fantástica y súper segura. Ya, aquí le metieron el tema de la promoción. Vamos a adelantar la propaganda de la VPN. Vamos a ver un poco de historia. Ahí está. Tierra de oportunidades. En el año 1788, Australia no era más que una colonia penal británica, es decir, era el lugar donde Reino Unido mandaba a sus presos, tal cual como lo oís. Para que la Australia moderna que hoy conocemos se convirtiera en uno de los países más ricos del mundo, fue fundamental el olfato para los negocios de una serie de buscavidas. El primero de nuestros protagonistas es John MacArthur, un militar británico que hizo llegar a Australia ovejas merinas españolas con las que fundó un imperio de la lana. Así es como empezó todo en Australia y de hecho esto quedó inmortalizado en la siguiente frase. Australia cabalgó hacia la prosperidad a lomos de las ovejas. Desde entonces, literal, Australia sigue siendo el principal productor de lana del mundo y el señor MacArthur ha quedado inmortalizado en los billetes de este país. Echadlos un vistazo. Muy bien.
Muy Lo bien. claro es que en Australia había sitio más que suficiente para tener grandes rebaños de ovejas. Pero es que además la historia ha sido la gran aliada de la lana australiana. Gran Bretaña compró toda la producción australiana durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea sus precios se dispararon por la demanda estadounidense de lana para vestir a sus tropas. Lo que pasa es que los tiempos cambian y hoy en día los compradores también cambian. El precio de la lana en Australia sube a medida que repunta la demanda de China. Pero esperad un momento, mis queridos amigos de VisualPolitik, porque no... Es un poco perturbador ver cómo le quitan la lana a las ovejas. A ver, es cierto que no le hacen daño aparentemente. Digo aparente porque, bueno, no sé a ciencia cierta. Pero es bastante perturbador ver cómo la cogen a la pobre oveja y la voltean patas arriba y se ponen ahí a cortarle la lana como no sé, como raro. Solo de lana vive el hombre. A mediados del siglo XIX estalló en Australia toda una fiebre del oro que nada tiene que envidiar a las vividas en otros países. Desde entonces, Australia sigue siendo el principal productor de oro del mundo. Pero esperad un momento porque no solo hablamos de oro. En realidad Australia tiene de todo. Hierro, carne. Sí, bueno, vamos a decir que la parte de Oceanía, como tal ese continente, el continente de Oceanía, los mayores productores de oro están en ese continente. Nueva Zelanda es otro de los países que es muy bueno en el tema de la producción del oro. Son países que tienen demasiada cantidad de oro y si a ellos les pasa algo, pues disparan o tumban el precio del oro, literal. Aparte de todo lo que pueda pasar con el precio, Carbón, que ya sabemos. aluminio, cobre, uranio y por supuesto gas natural y petróleo. Vamos, que sería más fácil empezar diciendo lo que no tienen. O sea, es un país muy rico. Vamos, que están al lado de Asia, ya tenemos toda la historia. ¿Quién pone todos los recursos naturales para todo ese crecimiento fantástico de China y del sudeste asiático? Exacto, Australia. Y gracias a esto, Australia es tan rica. Pregunta resuelta y hemos terminado. El vecino es el mayor comprador del mundo. Que no, hombre, ¿cómo me iba a ir? ¿Cómo iba a daros una respuesta tan simple en VisualPolitik? Ya sé lo que estaréis pensando. Si de verdad sois seguidores de VisualPolitik, de esos que no se pierde ninguno de nuestros vídeos porque le ha dado la campanita al suscribirse, ya sabéis que tener recursos naturales no significa absolutamente nada. Si tener Totalmente recursos naturales fuera sinónimo de ser rico, Argentina sería Suiza y Suiza sería Argentina. Es más, en realidad, de lo que sí que podríamos hablar es de la maldición de los recursos naturales. No lo había pensado de esa forma como él lo está diciendo, pero es verdad. O sea, lugares más ricos que los países latinos no hay. No hay. O sea, nuestros países son muy ricos en extensión de tierra, en climas, en tener joyería, digamos, como pueden ser diamantes, como pueden ser rubíes. Por ejemplo, aquí Colombia es uno de los países que más rubíes exporta en el mundo. Y desafortunadamente, de verdad que eso parece una maldición. Es lo mismo que pasa en África, que hay un diamante que es como rojo y le dicen el diamante de sangre, algo así, porque encontrarse un diamante de eso matan al que sea para que lo dé. Entonces, sí, parece una maldición en realidad. Viéndolo como él lo está explicando, pues tendría mucha lógica. Que tener en realidad unos países tan ricos, Colombia tiene petróleo, tiene oro, tiene plata, níquel, etcétera, etcétera, y cada vez vamos más para atrás. Es que todo va en el manejo, en la administración. La administración creo que es lo más importante. Más que tener recursos, es saberlos administrar. Así que la pregunta es, ¿cómo ha evitado Australia esa maldición de los recursos naturales? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Viejas riquezas,
nuevas técnicas. Ya lo sabéis, tener recursos naturales no siempre es una buena noticia. De lo contrario, África sería el continente más rico del mundo. Cuando un país descubre recursos naturales suelen ocurrir una de estas dos cosas. A. Escenario del Congo. Tienen enormes reservas de tantalio y se forman guerrillas que se matan entre ellas para explotarlo. B. Escenario de Venezuela. Tienen petróleo, así que basan toda su economía en exportarlo y se arruinan cuando el precio de mercado del barril cae. Sin embargo, Australia eligió otro camino totalmente distinto. Los australianos siempre han tenido muchísimos recursos naturales, pero el auténtico boom de la minería australiana llegó hace 40 años. En ese momento, Australia ya tenía instituciones democráticas, transparentes y libres. A fin de cuentas, habían copiado el modelo de Reino Unido. Y diréis, pero ¿y por qué es tan importante que todo esto fuera así? Pues porque en Australia se formó el caldo de cultivo perfecto para que allí, hoy en día, vivan en el futuro. BHP planea un gran despliegue de automatización en Australia. Robots de minería. Río Tinto duplica la perforación autónoma. En otras palabras, que el sector minero de Australia no se parece en nada a la imagen que podéis tener en la cabeza de un minero con su pico y con su pala. Al contrario, al tener unas por lo tecnologías alto que permitan la creación de empresas y la competencia, las mineras australianas han tenido que apostar por la innovación. Hoy en día, la minería es uno de los sectores más tecnológicos que existen. O sea, dijeron, vamos a ser mineros, pero vamos a hacerlo por lo alto. Vamos a hacer unos mineros, los mejores mineros. Y ser los mejores mineros es poner tecnología de vanguardia, la mejor de la mejor, top, a la marcha. Increíble, de verdad. Hay que decir una cosa, que desafortunadamente los países latinos fueron colonizados por España y los españoles eran como que muy vagos. Sí, o sea, si nos ponemos a ver, por ejemplo, las colonias inglesas, no sé, el inglés como que llegaba a enseñarle a la gente a administrar las cosas, a hacer las cosas bien. En cambio que el español, como llegó a robar, lo que nos enseñaron fue a ser, no sé, malos. Hacer las cosas mal hechas, la administración mal administrada, robando de todo. Y en realidad no dejaron una buena, ¿cómo le podemos decir? Una buena herencia, ¿listo? No dejaron una buena herencia de educación, sino que fue todo lo contrario. En cambio que, por ejemplo, vemos Estados Unidos también fue colonia inglesa, y fíjense lo que es Estados Unidos. Canadá fue colonia inglesa y fíjense lo que es ahora. Australia era colonia inglesa y fíjense lo que es. De pronto a la India no le fue tan bien con el tema de ser colonia inglesa. Aunque sí, sin embargo, o sea, la India, la economía de la India es como rara, es como buena y a la vez mala. Hay muchas cosas que afinar. No sé, es como bastante rara la economía de la India, pero lo que sí se puede decir es que la mayoría, no digamos que el 100%, pero la mayoría de las colonias inglesas son países en estos momentos supremamente desarrollados. Empresas como BHP o Río Tinto son como el Apple de los recursos naturales. Así que Australia ya no solo exporta recursos, también exporta tecnología. Y eso explica que muchas empresas australianas exploten los recursos de otros países. Increíble. Lundin vende la mina de oro más grande de Ecuador a una minera australiana. Gracias a todo esto que os estamos contando, es evidente que Australia le ha ido muy bien, las cosas como son. Precisamente hace más de 50 años nos avanzó cómo sería el país el que por aquel entonces era su primer ministro. Atentos. Esta Australia nuestra es un vasto continente insular habitado en gran parte por personas de origen británico o europeo y con un legado de libertad nacional, libertad personal y las instituciones de una democracia parlamentaria británica. Pero geográficamente somos parte de Asia y cada vez hemos tomado más conciencia de nuestra participación en los asuntos de Asia. Harold Holt, primer ministro australiano,
de 1966 a 1967. Y sí, Muy bueno. estar cerca de Asia ha sido crucial para la economía de Australia. El hierro ha superado a la lana como principal producto de exportación de Australia gracias a la demanda de las acerías chinas. Así que, igual que los países árabes se hicieron de oro con el boom del precio del petróleo, Australia se ha beneficiado del crecimiento económico de Asia en las últimas décadas. Es que son países vecinos, más fácil. Australia apenas consume un 15% de su producción de carbón, y no produce poco carbón precisamente, un 8% de lo que se produce en todo el planeta, lo que le convierte en el cuarto mayor productor después de China, Indonesia y Estados Unidos, así que el resto lo vende, lo que hace que Australia sea el mayor exportador mundial con una cuota de mercado del 27%. Solo Japón y China compran ya más de la mitad del carbón que exporta Australia. Es que tienen ahí... O sea, tienen los recursos y tienen el comprador a la mano. El carbón son muy buenos para Australia y no tanto para el planeta. Tenéis que ver lo que ha pasado con el boom del gas natural licuado. Ya os hemos contado unas cuantas veces aquí en VisualPolitik la historia del GNL o gas natural licuado. El gas natural se puede transportar de dos formas: en gasoducto, es decir, con kilómetros y kilómetros de tubos para llevar el gas natural, o como GNL o gas natural licuado, es decir, enfrías el gas hasta pasarlo a estado líquido, lo metes en buques metaneros y lo envías a la planta regasificadora de destino. Pues bien, el despertar económico de China y el apagón nuclear de Japón han disparado la demanda de gas en Asia. ¿Y quién estaba cerca para aprovecharse de todo esto? Australia. Australia y sus reservas de gas. En realidad no es que tengan muchísimo gas, realmente hablamos del 1% de las estimaciones actuales de todo el planeta. Para que os hagáis una idea, Qatar tiene 10 veces más gas. Sin embargo, Australia es el segundo exportador de gas natural del mundo. Aún así, son suficientes para que la producción gasista de Australia se haya triplicado en los últimos 10 años, pasando Increíble. de ser el 18º país que más gas produce del mundo a ser el 7º productor mundial. Así que Australia está a un paso de entrar en la Champions League de los productores de gas. Y como apenas consumen un tercio del gas que producen, ¿qué creéis que hacen con los otros 2 tercios? Me imagino que es para el consumo propio. Efectivamente, lo enfrían, lo meten en su barco metanero y lo mandan para Asia. Como estáis viendo, Australia tiene muchos motivos para el optimismo. Y ya sé lo que estará pensando alguno. Vamos a ver, Fonseca, lo que estás describiendo es una economía muy dependiente de los recursos naturales. En VisualPolitik siempre nos contáis que eso es un problema gordísimo. ¿De verdad Australia es la excepción? Pues no, no lo es. Ahora vamos a ver la cara más oscura de la economía australiana. Ahora viene lo malo. ¡Chan, chan, chan! El mal holandés. Sí. Bueno, hay que decir que ser el país con las especies más venenosas del mundo ya es un tema negativo. Descubrir recursos naturales suele provocar que se multipliquen los gobernantes corruptos. Con Australia podemos aprender que aun teniendo buenos gobernantes, tarde o temprano aparecen los problemas. Todo no puede ser color de rosa. Fundamentalmente porque si para hacer fortuna te vale con coger una pala y excavar, porque en Australia siempre encuentras algo, pues es evidente que no hay incentivos para desarrollar otras industrias diferentes a la minería. Pero esperad un momento, mis queridos amigos de VisualPolitik, porque hay algo aún peor. Hay problemas que son como una infección que se extiende por toda la economía. Hablamos del llamado mal holandés. Y diréis, ¿qué es esto del mal holandés? Pues básicamente es que te pasa lo mismo que le pasó a los Países Bajos cuando descubrieron campos de gas en los años 70. Os pongo un ejemplo. De repente un país descubre cantidades ingentes de un recurso. Pongamos que es, pues yo qué sé, el hierro australiano. De repente tienes tanto hierro que le das salida exportándolo, vendiéndoselo a empresas de otros países. Pero atentos, ¿cuál es la moneda del comercio internacional? El dólar. El dólar estadounidense. En otras palabras, que las mineras australianas ingresan millones y millones de dólares estadounidenses, pero luego tienen que pagar sus impuestos en Australia, ¿con qué? Pues con dólares australianos. ¿Y entonces qué hacen? Pues comprar moneda local, es decir, cambiar sus dólares estadounidenses por dólares australianos. ¿Y qué significa todo esto? Pues que de repente la demanda del dólar australiano se dispara. ¿Y qué pasa cuando se dispara la demanda de una divisa? Pues que se pone más caro. Es decir, que en lugar de devaluarse, la moneda se revalúa. Fijaos en este gráfico. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? Bueno, ahorita está bajando y se ve que
viene una caída fuerte, pero es cierto que es un par más bien alcista. Esto tiene momentos mucha alza y después vuelve y baja. Bueno, aquí lo vemos. Aquí está la gráfica. Aquí vemos la gráfica en líneas. Esto es una gráfica en líneas y vemos cómo ha sido. Se puede decir que es una gráfica más bien muy horizontal, que es muy consolidada. Y bueno, aquí la vemos, tuvo mucho tiempo, más o menos hasta el 2011, 2012, mucha alza. Ahora ha estado bajando, pero ya se está nuevamente recuperando. Como veis, desde el año 2000 hasta el año 2011, el dólar australiano ha duplicado su valor respecto al estadounidense. Tras el año 2011, esta valoración se ha moderado y durante la crisis del coronavirus, el dólar australiano ha caído un poquito. ¿Todo esto qué significa? Pues que por fin los australianos están empezando a experimentar un poco de inflación. Y ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Desde cuándo es malo que tu divisa no se devalúe? Teóricamente, el mejor escenario para un país sería el de tener una divisa fuerte, ¿verdad? Así los ciudadanos no sufren inflación y pueden hacer inversiones en el largo plazo. En otras palabras, que al tener una moneda tan cara, los australianos tienen más poder adquisitivo que casi cualquier ciudadano de otro país. Es decir, que un australiano puede viajar por el mundo y todo le parecerá barato. Puede permitirse comprar cualquier cosa del extranjero con más facilidad que un estadounidense o un europeo, ¿verdad? Pues sí, tenéis razón. Pero también tener una moneda que se revalúa constantemente tiene sus problemas. Y diréis, ¿qué problemas? Pues atentos. Que todo se pone más caro. La comida sube, Cierre todo sube. de Holden. La historia australiana de fabricación de automóviles llega a su fin. Primero cerró Ford, luego Toyota y finalmente lo hizo Holden. Y claro, Toyota y Ford seguro que sabéis que son firmas de Japón y de Estados Unidos, pero Holden, aunque formaba parte del grupo General Motors, es la marca por excelencia del coche australiano. La verdad no sabía, yo de carros muy poco, tengo que decir. De vehículos Bueno, muy más bien poco. Deberíamos decir que lo era, porque en febrero de 2020 cerraron definitivamente. Y diréis, ¿y qué es lo relevante del cierre de las fábricas de coches en Australia? Pues que en el fondo es todo un símbolo de las penurias por las que está pasando la industria manufacturera australiana. Ok. El mal holandés ha hecho que Australia pierda competitividad por todos los lados, porque al tener sueldos tan altos es... O sea, lo que aquí se está explicando es que obviamente al tener una moneda tan fuerte, los sueldos suben, entonces la mano de obra de ese lugar va a ser muy cara y empresas, muchas empresas van a preferir cerrar en ese país y pasar su parte de manufacturera, la mano de obra, pasarla para otro país que sea más barato. ¿Qué es lo que pasa con China y Japón? Que ellos prefieren tener su moneda muy barata por la misma razón. con el extranjero. Y ya sé lo que estará pensando alguno. Venga ya, Fonseca. O sea, si eso fuera cierto, Suiza no tendría empresas. Pues sí, tenéis razón. El problema es que Suiza no tiene recursos mineros. Y ahí es donde entra el mal holandés. Los sueldos altos hacen que solo sea rentable crear industrias de altísimo valor añadido. Pero la gente que podría crear esas industrias está demasiado ocupada trabajando en el ultra rentable mundo de la minería. Conclusión. En pocos años, toda tu economía depende de tus recursos naturales. En otras palabras, que te acabas de convertir en Arabia Saudita. O sea, no hay quien trabaje en otras Para que os industrias, hagáis una idea, más sino de la solamente mitad en el de tema las de la exportaciones minería. de Australia son recursos naturales. De hecho, hay todo un ranking en el que Qué Australia hermoso. sí que está a Divino la esos altura de otros paisajes. países tan poco ejemplares como Burkina Faso o Uganda. ¿A qué ranking me estoy refiriendo? Al ranking de complejidad económica. Este ranking mide, por un lado, el nivel de diversificación de un país y la diferenciación de sus productos. Por ejemplo, en este índice, Japón es el país más complejo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque Japón exporta un montón de productos tecnológicos de alto valor añadido. Una televisión Sony es una televisión Sony distinta de cualquier otra marca de televisiones.
Sin embargo, una tonelada de hierro es igual en todas partes. Pues bien, en este terreno, Australia sale muy mal parada. Y diréis, entonces, ¿todo esto significa que los australianos están al borde de ser una nueva Venezuela o una nueva Arabia Saudita? Para nada. De entrada, Australia cuenta con unas instituciones sólidas como para que una vez la minería dejara de ser rentable, pudieran surgir otras industrias rápidamente. De hecho, esto es exactamente lo que ocurrió en Países Bajos. Son países muy duros. Países Bajos es el país que puso nombre que evolucionan así. Sin embargo, creo que nadie puede decirme que hoy en día sean una economía poco diversa o que estén en declive. Pero no solo eso. A diferencia de otros países, Australia cuenta con unos políticos que saben mirar a largo plazo y eso explica campañas como esta. There's one Australian city that's growing faster than any other. Its momentum is undeniable, and it's rapidly confirming itself as the country's new business capital. That city is Melbourne. Esta campaña la encontramos en Bloomberg, que como sabéis es uno de los medios de comunicación más grandes del campo de las finanzas. Y más Mueve confiable. el estado de Victoria, con capital en Melbourne. En general, los políticos australianos se están moviendo para diversificar la economía y para ello están intentando traer inversiones extranjeras que contribuyan a desarrollar más sectores innovadores. El gobierno de Victoria trae empresas tecnológicas para invertir en el... O sea, ya ven que se les está avecinando un problema con el tema de seguir siendo exportadores de materias primas, de oro, plata, etcétera, etcétera. Y ya están tratando de llamar la atención de empresas que puedan diversificar su economía. Eso se llama ser... Es que definitivamente nos llevan muchísimo, nos llevan años luz de evolución. Nos llevan muchísimo tiempo y muchísima inteligencia en este tipo de cosas. Eso es muy difícil que un país de esos se quiebre. Estado. Los resultados de este tipo de campañas se recogerán en el medio plazo y aún es difícil evaluarlas, pero sí sabemos que ya hay toda una nueva generación de jóvenes compañías australianas que han empezado a abrirse camino en el mundo de la economía digital desde el país de los canguros. Hablamos de plataformas para trabajadores freelance como Freelancer o 99 Designs, que son australianas. También fintech como Judo Bank o software avanzado como Canva. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que todos estos esfuerzos para superar el mal holandés serán suficientes? ¿Consideráis que Australia podría ser el lugar ideal si tuvierais que emprender un nuevo negocio? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Politics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos No, ahí está el video de Visual Politics, muy bueno, increíble. Cuando uno ve este tipo de videos, como que se deprime más. Golpean directamente el corazón, nuestro corazón latino. Porque es increíble cómo estos países son capaces de evolucionar así de rápido. Son capaces de girar su economía así de rápido. Que saben que si hay algún problema van a luchar contra eso. Y sí, probablemente haya corrupción allá también, probablemente roben. Pero es que la diferencia entre un gobernante australiano, de Estados Unidos o de Inglaterra o de uno de estos países frente a los gobernantes latinos es que ellos también piensan en el avance del pueblo, en el avance de su país. Porque es que ellos no están buscando llenar sus arcas para luego irse a vivir a otro país. Ellos buscan que su país sea ese paraíso donde ellos quieren seguir viviendo. Y desafortunadamente eso no pasa en Latinoamérica. Desafortunadamente ocurren muchas cosas turbias acá, que lo único que hacen es entristecer a este humilde servidor. Así que nada, espero de verdad, gente, que les haya gustado muchísimo. Así que nada, mi gente, muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por estar allí. Gracias por suscribirse, por seguir a este canal.
Recuerden, acá abajo encuentran todas las redes sociales y en el canal de YouTube encuentran mucha más información de cómo operar. Aparte, hay que sumarle a Australia, que tiene una de las regulaciones mejores a nivel mundial. Bueno, ahorita con la actualización que hicieron cayó un poquito en el ranking, pero tiene, tiene varios brokers. Entonces es un país demasiado avanzado, gente, es demasiado avanzado. Uno se pone a ver una cosa de esa y lo único que ve es el retraso que tenemos nosotros los latinos, de verdad. Nada, mi gente, de verdad, Dios los bendiga, cuídense mucho y nada, me despido. Que tengan una linda noche. Bye.